una conversación con nuestra querida María Elena Azuat, psicóloga, psicoterapeuta, con quien siempre tenemos esas conversaciones interesantes que nos invitan a reflexionar. María Elena, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Aquí tratando de iniciar este viernes reflexionando. Y hoy voy a hacer mucho énfasis en las creencias. Me encantan esos temas. Las creencias. ¿Por qué las creencias? Porque son las creencias que cuando se compactan, se anquilosan, se convierten en un bloque tan pesado que nos impiden, por un lado, aceptar nuestras sombras y por otro lado, no ver nuestras luces. Uh-huh. Así que, y voy a dar al final una pequeña lista de cositas que se pueden hacer para darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias familiares, culturales, sociales, de todo tipo, el prejuicio. Así que quisiera iniciar hoy con las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que no acepto de mí mismo o mí misma? Qué buena pregunta para usted arrancar un fin de semana. Ya tú sabes cómo arrancó María Elena. ¿Qué no acepto físicamente, de mi personalidad? Puede ser de mi cuerpo, de mi sentir, de mi accionar en la vida. Siempre hay algo de nosotros que no aceptamos. Y si lo aceptamos, lo queremos cambiar. Y si los queremos cambiar y no podemos modificarlo, entonces darme cuenta cómo me siento. Y la verdad es que pasamos mucho tiempo poniendo interés y energía en lo que no me gusta de mí misma, que no puedo cambiar y que por lo tanto vivo juzgándome y cuestionando. Así que en lugar de esto, mi propuesta de hoy es, en lugar de luchar por cambiar, por lo que no me gusta de mí mismo ni de mí misma, la propuesta es aceptar, abrazarlo e integrar. Es decir, la aceptación como un requisito para la sanación, como es el tema de hoy. Pero a veces pensamos, María Elena, que cuando yo acepto, pues ya es lo que es y no puedo hacer nada al respecto. Es decir, esto... De estar conforme, exacto. Como que ya me quedé es decir, ahí. Yo soy así y aguántenme. Sí, claro, pareciera como una actitud pasiva. Exacto, ese es el otro extremo. Eso es aceptar sin conciencia de qué pudo haber provocado esa cuestión dentro de mí mismo. Por eso es que, por lo general, nosotros tratamos y apoyamos siempre la toma de conciencia. Porque así como hay cosas de mí misma que no me gustan, hay cosas que sí me gustan. Y en lugar de apostar o en lugar de agradecer lo que sí me gusta de mí misma, vivo dándome latigazos por lo que no me gusta de mí misma. Y tanto lo que me gusta de mí misma como lo que no proviene de las creencias. Vamos a ver qué es o qué son las creencias. Hablábamos en programas anteriores que los seres humanos nos manejamos en una dualidad eterna. Uh-huh. No podemos no ser duales. Siempre hay luz y sombra, enojo, alegría, tristeza, irresponsabilidad, en fin. Hay emociones y sentimientos que podemos llamar negativos, pero hay emociones y sentimientos que también son positivos. ¿Cuál es la invitación? La invitación es, pues, a determinar cuáles son las creencias que mi núcleo familiar y la sociedad donde me desenvuelvo han desarrollado
cómo yo las he asumido y cuál es el efecto de ellas en mi bienestar o en mi malestar. Pero antes de abordar desde esa óptica, María Elena, Ajá. quiero preguntarte, ¿por qué son importantes las creencias? Es decir, ¿cuál es el papel que juegan las creencias en nuestro sistema, en nuestro día a día? Ok, el papel fundamental de las creencias en nuestro día a día, primero creo que es importante definir que las creencias son simples ideas y convicciones que consideramos verdaderas. ¿Por qué? Porque así fueron reproducidas en nuestra familia. Bien. Así son todos los hombres, por ejemplo, así son todas las mujeres. Si te mojas en la lluvia te da gripe. Había otra que decía, matriz que no da hijos da cáncer. Uh-huh. Y cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de qué es a nivel familiar lo que creemos, estas convicciones que se han ido congelando dentro de nosotros mismos, nos podemos dar cuenta entonces de nuestros prejuicios, nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia verdad y nuestra incapacidad de amarnos a nosotros mismos. Porque de última, junto con la aceptación que está grandemente contaminada por las creencias, el amor a nosotros mismos también se ve grandemente afectado por estas creencias con las que vamos creciendo desde muy pequeños. Uh-huh. Si, por ejemplo, hay una familia que cada vez que llueve corre, el niño aprende a correr frente a la lluvia. Claro. Y esto es una creencia absoluta. Antes los niños se acostaban boca abajo, ahora hay que acostarlos de lado. Antes recomendaban no comer huevo, ahora coma huevo porque es proteína. En fin, hay una serie de creencias en la sociedad y en nuestra familia que marcan nuestra vida. Las creencias pueden ser positivas, que nos ayudan a alcanzar cosas útiles en la vida, pero hoy quiero hacer énfasis en las creencias negativas, Bien. en aquellas que obstaculizan nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental. Así nacemos en un núcleo familiar donde empezamos a aprender creencias de fortalezas y debilidades. No muestres tus emociones porque la gente se va a aprovechar. Es una de ellas. Los hombres no lloran. Es otra que ya afortunadamente va cambiando. Las madres tienen que sacrificarse por su familia. Y seguramente ustedes tienen otras mucho más recientes que las mías, dado su edad. Pero las de esa, bueno, con las que nos criamos, Ajá. muy vigentes. Porque Sí, permanecen. simplemente lo vamos repitiendo. No, y una que moderna, porque se va haciendo cada vez más constante. No tengo tiempo para estar con mi familia. Ah, sí. Porque hay que sí. trabajar mucho, hay Sí, que ser exactamente. eficiente, hay que ser productivo. Uh-huh. Es una creencia que Exactamente. daña mucho. No puedes estar sin hacer nada. Tienes que Sí. constantemente esforzándote para alcanzar los logros. Si no era un vago, una vaga. Exacto. Eres un vago, eso no sirve para nada. Ujú. ¿Sí? ¿Qué es esto de estar pensando en tu interior cuando hay tantas cosas que hacer afuera? Todas estas son creencias con las que vamos creciendo y muchas de las cuales se van quedando a nivel inconsciente. Y en la medida que yo no puedo corresponder a esa creencia, por ejemplo, si soy una persona muy sensible, que muestro mis emociones, y la creencia familiar es el que muestra emociones enseña su vulnerabilidad y lo van a aceptar. Ujú. Yo vivo luchando por no mostrar lo que siento. Y estoy en contra de mí mismo. En lugar de quitarme eso, debo decir, ok, soy una persona sensible, lo abrazo, lo acepto y me amo por eso. Porque es a partir de ahí que yo puedo empezar
a modificar las cosas. El gran problema es que las creencias que nos da la familia y la sociedad y la cultura son generalmente huellas que quedan a nivel inconsciente. Fíjense una frase de Gandhi que me llamó la atención y que dice: tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en palabras. Tus palabras en actos. Tus actos en hábitos. Tus hábitos en valores. Y finalmente tus valores en tu destino. ¿Sí? Entonces es importante ver cómo las creencias nos permean totalmente como seres humanos. ¿Sí? Y en la medida que no estemos conscientes de estas creencias, no podemos llegar a aceptar que hay cosas nuestras que no nos gustan, que probablemente son simples creencias, simples percepciones que nos transmitió la familia o la sociedad. María Elena, ¿por qué es tan difícil cuestionar las creencias? Cuestionar las creencias religiosas, por ejemplo. Cuestionar la forma en cómo en la familia se ha estado haciendo algo de generación en generación. ¿Por qué nos cuesta cuestionarlo? ¿Por qué nos cuesta someter eso al escrutinio crítico? De uno mismo. ¿Y claro. por qué eso socialmente es vetado? Es socialmente criticado. Mira, atreviéndose a pensar distinto. Claro, porque es que tenemos que renunciar a muchas cosas cuando tenemos que tomar conciencia de las creencias. Tengo que renunciar a que lo que siempre creí ya no es. Tengo que renunciar a la idea de que lo que yo digo es la realidad. Tengo que renunciar a la idea de que mi familia ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y siempre ha habido una armonía. Tengo que renunciar a que los valores que socialmente he ido adquiriendo realmente tienen sus dificultades. Es decir, es una sensación de renunciar a muchas de las cosas que hasta ahora nos aseguraban. Y como tú dices, Rey, me atrevo a verbalizarlo en la comunidad y lo que recibo es rechazo. ¿Por qué recibo rechazo? Porque no pienso o porque estas creencias cayeron. Ustedes saben que dicen que la mejor forma de hacer que un grupo de personas se unifique es cuando viene un ataque de fuera. Si yo informo a un grupo determinado que X creencia ya no existe en mí, que quizás para mí no funciona, el grupo para el que sí funciona se une y me atacan. Claro. Es lo que pasa con los prejuicios. Sí. Piensen ahora en todos los prejuicios que tenemos. ¿Sí? Todos los prejuicios, por ejemplo, y este tema lo toco muy cuidadosamente con los haitianos, se basan en creencias. Y en creencias en la sociedad dominicana que empezaron a formularse desde hace miles de años. Por eso hay grupos pro, hay grupos contra, que abajo de esto tienen una serie de creencias. Lo que estoy invitando es a desmontar las creencias para que en esa medida yo pueda aceptar lo que no me gusta de mí y entonces puedo ir camino a la salud mental. ¿Sabe qué es interesante eso que dices, María Elena? Porque me recuerda algunos discursos políticos. Teníamos una época en nuestro país donde todos los políticos eran predestinados. Todos tenían así como que un aire casi mesiánico, porque estaban destinados por Dios a gobernar el país. Y eso era un discurso muy generalizado en una época donde todos los gobernantes en un momento u otro se sentían y se daban esa narrativa. Elegidos por Dios. Habían sido elegidos para gobernar. Y luego esa creencia
hacía, bueno, que actuaran de una forma y recibían entonces de parte del pueblo un tratamiento específico. Y eso por mencionar uno así, de esos que están ahí. Pero cuando tú te vas a la historia, te vas a encontrar con muchos personajes que hicieron mucho daño, que también tenían la creencia de que tenían así ese destino dado por lo divino para guiar a este mundo. Y luego en base a esas narrativas que nos vamos contando, y se van montando porque se creen el cuento. Tú escuchas a Donald Trump y él se cree su cuento. Es decir, él viene con toda y no hay quien lo saque de ahí. Sí. Y ha sido coherente a través de los años. Pero luego tú te haces la pregunta, ¿cómo surge una idea? ¿Cómo surge una creencia? ¿Cómo surge esa primera semillita que luego a través de él contarnos tanto, a lo mejor la mentira, se va convirtiendo en una verdad? En una verdad, y lo ponemos, por supuesto, entre comillas. Como hizo referencia María Elena a la frase de Gandhi, se va convirtiendo al final en un valor para ti. Exactamente, como bueno y válido. Sí. Sí, la cosa aquí es que recordemos que uno siempre ve afuera lo que tiene adentro. Y si yo tengo adentro que el problema mío es debido a mi incapacidad de esconder mis emociones, entonces voy a ver afuera a todos aquellos los que sufren por andar mostrando sus emociones. ¿Sí? Si yo tengo este prejuicio ante haitiano, porque los haitianos o los morenos son de X manera, lo que voy a ver es personas de ese otro país haciendo cosas que refuerzan creencia. Es decir, una vez establecida la creencia, mi percepción busca inconscientemente lo que diga, ajá, pero es así. Esta es la razón por la que estamos así. María Elena. Sí. María Elena, pero como decía Rey, cuesta, vamos a decir, se toman muchos años construir una creencia, porque una parte de esa creencia surge por introspección, yo pensar en mí y llegar a ciertos, pero realmente desde que nacemos y el entorno nos va alimentando de creencias de otros, que las hacemos nuestras. Pero una persona muy racional puede estar llena de creencias que nunca cuestiona, y cuando tiene que mirar esa creencia para valorarla, para ver si realmente es cierta o no, hay que mostrarle pruebas. Es decir, yo puedo creer algo ciegamente y puede estar errado, eso que creo ciegamente, pero cuando alguien me quiere traer a la verdad y decirme eso no es así, eso es asá, yo pido pruebas para asá, pero yo no necesito pruebas para creer aquí. No sé si me explico, o sea, somos racionales como de manera muy conveniente. Claro, la cosa es que esto de las creencias es un trabajo muy personal. Sí. O sea, nadie desde afuera, si no es en un proceso propio de autoconocimiento, puede decirme o puede indicarme o puede cuestionarme mis creencias. Porque yo lo que me voy a sentir es atacado. Yo lo que voy a hacer es tomar distancia de esa persona. Porque la importancia de las creencias es que uno tiene que darse cuenta de las propias. Y esto implica verme tal como soy, tal como pienso, tal como siento. Y a veces no es agradable, porque tengo luces, pero tengo sombras. Cuando la sombra me la indica alguien de afuera, mi reacción es de enojo y de no te metas. Claro. Exacto. Si me indican una luz, claro, yo soy así, soy lo máximo, ¿verdad? Eso sí soy. Pero las sombras, yo tengo que aprender a verlas. O tengo que estar lo suficientemente abierto en un proceso personal para aceptar que las tengo. ¿Y si esa creencia no me deja crecer? O si yo veo a una persona muy querida que tiene una creencia limitante, una creencia que no la deja crecer, ¿cómo nosotros podemos apoyar a una persona? Si la creencia tiene que surgir desde esa persona, si tiene que salir de él o de ella, ¿cómo yo, pero no lo está viendo, cómo yo o una persona desde el amor, desde ese cuidado, desde esa preocupación, puede apoyar, puede ayudar a eliminar una creencia limitante? Sí, yo pienso que más que eliminar, a que la persona tome conciencia.
Y la fórmula más adecuada sería, en lugar de dar respuesta a la pregunta que hace la persona, o en lugar de decir, me siento muy mal, yo no sé qué es lo que me pasa, uno cree tener la respuesta y decir, bueno, a lo mejor es A, B, C, D. En lugar de abrir eso, uno dice, ¿y por qué crees tú que te pasa? No, yo no sé. ¿Desde cuándo te pasa? Hacer preguntas abiertas es la única manera en que podemos ayudar. ¿Sí? Y si no, a veces un abrazo, una mano solidaria ayuda más que hablar. Un decir, te entiendo, sé que te sientes mal, ojalá encuentres la respuesta. Porque las creencias, cuando son atacadas de afuera, la persona inmediatamente y de manera inconsciente pone un escudo. Y es que al final son mis creencias las que se convierten en el espacio que me contiene. Exacto. Es decir, y cuando tú comienzas a alarme la alfombra, por ejemplo, una persona que haya crecido en una religión puntual, pero de un momento a otro comienza a leer, comienza a investigar, comienza a tener otro tipo de experiencias y se va dando cuenta de que lo que creía por un lado, pues no es tan así, de que hay también otro pensamiento, de que hay otra mirada. Es decir, entonces luego viene esa resistencia a aferrarme aquí. Y no tiene que salirse de esa reunión, para mí, mirarla de una manera como más objetiva, más realista. Para eso se requiere valentía. Porque se requiere mucha compasión con uno mismo. Con uno mismo, claro. Y mucha aceptación de que quizás si yo me quito de esa creencia, dejo de ser leal. Que la lealtad a mi familia es lo que me ha sostenido de por vida. Entonces el cambio no es tan sencillo. No es me la quito y no le hago caso, no. Es mucha renuncia a muchas cosas. Por eso el listado así chiquito que yo quisiera dejar para los Camino al Sol oyentes, para determinar cuáles son las creencias de la familia, que ya sabemos que la familia está en sociedad, en comunidad, en un país, en una cultura. Primero, conocerse a sí mismo, pero conocerse de a verdad. ¿Sí? Saber cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo sentimos. Y una vez que hagamos este trabajo personal, o paralelamente a este trabajo personal, hay que reflexionar. ¿A qué le tengo que poner atención? ¿Qué es lo que yo tengo que tener presente cuando aparece esta creencia? ¿Sí? Y esta que sigue les va a gustar. Hacer una lista de las creencias nos ayudará a verlas de otra manera. ¿Sí? O sea, cada uno hagamos una lista. Yo creo que el aire acondicionado, por decir algo, me tupe. Yo creo que los haitianos van a invadir el país. Yo creo que mi familia es lo mejor que me ha pasado. Yo creo que lo que sea, este listado de creencias. Interesante. Yo creo que ser una persona rencorosa no está bien. Yo creo que sufrir me dará el reino de los cielos. Todo lo que aparezca por ahí. Un listado. Y entonces empezar a recordar las frases típicas de la familia. Fíjense que a veces hay ocasiones en que uno hace cosas y a uno le pregunta, ¿pero por qué hiciste eso? Bueno, porque yo veía a mi abuela hacer esto. Sí, yo lo repito, por ejemplo, en una receta. Exacto. Primero poner la cebolla y luego la lechuga. Pero puedes hacerlo al revés. No, si lo hago al revés, la ensalada no queda bien. Eso me recuerda a una supuesta receta de la abuela, donde había una pieza de carne que la cortaban de una manera específica y así lo hacían de generación en generación. Hasta que una chica preguntó, ¿pero y por qué? Si la pieza cabe completa, hay que cortarla de tal forma. Y comenzó a preguntar, a cuestionar, hasta que llegó a esa respuesta de uno de los más ancestral. Lo que pasa era que
el horno. El caldero que tenían, ¿verdad? No cabía entera. No cabía entera, entonces por eso la pica. En aquella ocasión, pero ya habían recipientes que agarraban la pieza completa, sin embargo. Era comprar uno ya más grande. Sí, porque ya tenían la creencia de claro. que eso se debía cortar así para que pueda dar el mismo resultado. Y era que no cabía. Exactamente. Así de simple, no cabía. Y qué bueno que traen ese ejemplo, porque si eso lo ponemos en cualquier otro tipo de creencia, quizás las creencias en las generaciones pasadas eran válidas porque estaban viviendo algo diferente. Exacto. Correcto. Claro. Pero para nosotros ya la olla es grande. Es eso. Sí. Interesante. Entonces ya podemos empezar a cuestionar nuestras propias creencias y nuestros prejuicios. Yo justo ayer pedía un Uber y cuando yo vi que me decía el chofer del Uber, ¿dónde estás, corazón? Yo dije, Esa es digo, una yo canción. estoy en tal lugar. Dice, no, es que aquí en Los Frailes no hay edificios. Digo, ¿qué tú haces en Los Frailes? O sea, inmediatamente me ubicó en una zona X. Me empezó a decir corazón. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Esto no lo va a hacer con una persona que vive en la Evaristo Morales, por ejemplo. Uh-huh. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, saber que las creencias que nos sostienen hoy ya no tienen realidad porque fueron creadas en el pasado. Y finalmente, si hacemos la atención a las frases típicas, además, mis prejuicios, con toda honestidad, ¿cuáles son mis prejuicios? Si anda con una licarapetada, si fuma, si, yo no sé. Si es una mamá que trabaja, debe ser abandonadora, si cuestiona o se mete en cosas más esotéricas, Uh-huh. no cree en Dios. Yo no sé cuántas cosas habrá. Pero lo importante es ver aquellas creencias que me impiden mi bienestar. Porque yo empiezo a creer algo que me empieza a dar sentido de vida, pero no lo puedo hacer porque es desleal con mi familia o con mis amigos o con mi comunidad. Y al final nos damos cuenta de que estamos llenos de ideas de otros, de creencias que hemos ido simplemente adoptando Sin cuestionar. Uh-huh. Y entonces mirar todo eso de frente, comenzar a aplicarle a todo eso pensamiento crítico, no es no ser leal a la familia ni al círculo al que uno pertenece. Es poner sobre la mesa porque pienso como pienso, porque actúo como actúo, porque simplemente estoy repitiendo una serie de patrones. Claro. Que se vuelve, que nos hace de una manera u otra, ya para ir cerrando con este interesantísimo tema, María Elena, el actuar así nos hace presa fácil de manipulación en cualquier momento. Tonto útil. ¿Qué pasó en la pandemia? Que víctimas precisamente del terror, del temor que teníamos en esa época y de lo que comenzaron a decir las autoridades de lo que se debía hacer, hoy vemos las imágenes de cómo la gente salía a la calle protegida como si fuesen astronautas para ir al supermercado. Sí. Todo lo que nos poníamos, lo que hacíamos en la casa, y al final nos dimos cuenta de que nada de eso servía. Y ya estamos conviviendo con el COVID. Convirtieron una narrativa colectiva. Pero es ahí, en esas creencias, ahí poco a poco, que se da el caldo de cultivo para que podamos a una sociedad con pocas cosas, con pocos días y con una narrativa, conducirlas y ponerlas a miles de millones de habitantes donde los queremos poner en un momento específico. ¿Y qué hacíamos con el que no obedecía? No alejábamos porque no iba a contaminar. Mínimo eso. Sufría las consecuencias familiares y estatales. Sí, así es. María Elena, gracias por ese tema. Aquí termina Camino al Sol.